la clase pasada con Hannah Arendt, ¿sí? Esta filósofa alemana que tiene una perspectiva bastante interesante de lo que comienza a suceder después de la Segunda Guerra Mundial. Vimos el existencialismo y tuvimos que regresarnos a la Segunda Guerra Mundial y muchos de ustedes se podrán preguntar por qué. Porque vimos a Michel Foucault que muere en 1980, vimos a Simone de Beauvoir que también fallece por ahí por esos años, y ustedes me podrán decir y me podrán plantear, profe, ¿por qué si ya vimos casi 40, 30 años después de la Guerra Mundial tenemos que regresarnos? Bueno, porque primero, el movimiento francés existencialista es bueno que ustedes lo conozcan porque es una corriente filosófica, ¿sí? Y es una corriente filosófica posmoderna. Entonces, parte de que analicemos el existencialismo es revisar esas corrientes posmodernas que se generaron. Lamentablemente por tiempo y por complejidad no hemos visto el pragmatismo, no hemos visto el positivismo, no hemos visto la filosofía analítica, y estas también son corrientes posmodernas que se generan después de la posmodernidad. La más importante pues es la existencialista, la filosofía analítica, son las dos que yo pudiera categorizar como de mayor jerarquía. Pero toda esta corriente o todo este suceso posmoderno, es decir, después de la modernidad, despierta un análisis que muchos filósofos tendrán que ejecutar. Ese análisis al que yo me refiero, ese análisis que se ejecuta después de la modernidad, no corriente, análisis de pensamiento que se da después de la modernidad, parte demasiado de lo ocurrido de la Primera, Segunda Guerra Mundial y de todas las manifestaciones sociales que se generan de 1960 a 1980. Entonces, es por eso que nos tenemos que regresar a lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, porque estos precedentes, estos sucesos, sientan las bases para que estos críticos de la posmodernidad generen ese último punto de filosofía que nos va a esbozar el final del análisis de la historia de la filosofía. Es decir, después de revisar la posmodernidad y sus diversas corrientes, la página que va a cerrar a nuestro capítulo, a nuestro último capítulo de la clase o de la materia, es precisamente la crítica de la posmodernidad y la crítica centrada en sucesos sociales de fundamental importancia. Uno de ellos, la Segunda Guerra Mundial. Ese es el motivo por el cual nos tengamos que regresar, ¿sí? Porque digamos que con Hannah Arendt y con algunos otros filósofos vamos a cerrar el capítulo de la filosofía europea, y la siguiente semana, que en este caso es la última, revisaremos un poco la filosofía latinoamericana y sobre todo la filosofía de algunos mexicanos, que aunque yo les hacía la pregunta la vez pasada de, en verdad, Latinoamérica ha podido generar su propia filosofía. Hay algunos filósofos latinoamericanos, incluyendo algunos mexicanos, que sí han tomado las bases de Occidente para aterrizarlas a la realidad en la que hemos vivido, la realidad mexicana, ¿sí? Entonces va a ser bastante interesante cómo revisemos un tanto a Samuel Ramos, José Vasconcelos, Octavio Paz, que son los principales referentes de la filosofía, al menos en México y Latinoamérica en conjunto con otros, ¿no? Entonces, vamos a terminar con la banalidad del mal. Vamos a terminar de revisar el diagrama que quedó pendiente la clase pasada para poder mañana comenzar a trabajar con la Escuela de Frankfurt, que es un tema también bastante interesante que tenemos que concluir, ¿sí? Ya estos días revisaremos la Escuela de Frankfurt y la siguiente, la filosofía latinoamericana. Entonces vamos a terminar repasando un poco y proyectándoles esta presentación en Prezi. ¿Qué vimos
la semana, el jueves pasado. Bueno, vimos que para comprender los aportes de Hannah hacia la filosofía, tenemos que poner en perspectiva qué está sucediendo o qué sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al menos poner en perspectiva uno de tantos hechos que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque las secuelas que deja este conflicto bélico son muchísimas. Entonces, una de ellas, pues, es el juicio que se le da a Adolf Eichmann como parte de una cacería de nazis que se ejecuta en toda Latinoamérica. ¿Sí? No olvidemos que muchos exmilitantes nazis huyen de Europa, se vienen a Latinoamérica y a Sudamérica, habitan esa mitad del continente y pues lo lógico es que si alguien hace algo incorrecto tenga que pagar por ello. Y vaya que el ejército nazi y todo este régimen totalitarista ultranacional tenga que ser enjuiciado y tenga que ser llevado frente a diversas autoridades jurídicas para que puedan pagar por todo esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pagar Adolf Eichmann? Parte de la masacre que se sufre en todos los campos de concentración de toda Europa. Recordemos que campos de concentración estaban albergados en todo Occidente, es decir, en Francia, en Alemania, en Yugoslavia, inclusive por ahí por África también habían unos campos de concentración y pues recordemos que no es lo mismo campos de concentración que campo de exterminio, aunque tenían todos los que habitaban estos sitios tenían el mismo fin, es decir, la muerte. Algunos empleaban otros métodos y el campo de exterminio empleaba otros, pero se cumplía con el mismo objetivo, o matar de cansancio y de trabajo al judío, o matar a través de una cámara de gas o a través de un crematorio a este mismo judío. Entonces, hemos visto que al menos en el campo de concentración de Auschwitz, que es el primer ámbito, pues es un complejo territorial que contiene tres campos, ¿sí? Es decir, muchos pudieran pensar que Auschwitz es un sitio con un campo de exterminio, ¿no? Este campo contempla tres campos, uno de exterminio, uno de trabajos forzados y uno de concentración. Ya lo habíamos comentado que es el campo más grande de todos los existentes en Europa, ¿sí? Entonces, este sitio alberga un campo de concentración donde precisamente reúne, organiza y dirige qué tipos, qué sujetos de qué nacionalidades han llegado a dicho campo, qué prisioneros, perdón, de guerra, qué trabajadores subyugados han llegado, qué prisioneros subyugados han llegado y sobre todo qué cantidades de judíos han llegado y poder categorizar a cada uno de los que van van situándose en este campo de concentración, se van dispersando por toda esta mecánica de ejecución que tiene la industria alemana nazi. Entonces dijimos que en dicho campo se organiza, hay un campo de trabajos forzados que ayuda, al menos en Auschwitz, a generar bombas, a generar material para bombas, material para instrumentos, material para armas, y pues prácticamente ahí también se da muerte a muchos trabajadores y sobre todo a muchos prisioneros de guerra rusos, porque recordemos que la Alemania nazi está en conflicto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y todos aquellos que ven o provengan de este sitio y que sean prisioneros de los nazis, su objetivo es que cumplan su misión en el campo de trabajos forzados. Entonces, ya dijimos, en el campo de concentración Auschwitz I sirve para organizar, el campo de trabajos forzados sirve para generar trabajo y mano de obra hasta la muerte, y el campo de concentración, digo el campo de exterminio llamado Birkenau, pues es el campo dirigido únicamente para aniquilar a toda la población judía. Ya lo había dicho la clase pasada.
Birkenau es un campo que implica mucho avance tecnológico para sus ejecuciones, ¿sí? ¿Por qué mucho avance tecnológico? Porque tenía que cumplir la misión de quemar, ¿sí? Quemar a grandes cantidades de judíos. Entonces, esto no se podía hacer de un momento a otro y de forma precaria. Y el campo de Birkenau implicaba avance tecnológico para la muerte, ¿sí? Avance tecnológico para poder meter 100, 200, 300, 400, 500 personas en un solo día, en un solo momento, en una sola jornada y aniquilarlas por completo a través de estos crematorios. Entonces, fíjense cómo la tecnología alemana estaba inmersa en este tema. Ustedes imaginen que los crematorios era una hilera, una columna donde transitaban los cuerpos de arriba hacia abajo. ¿Qué pasaba con este tránsito de cuerpos o cuál era el objetivo? Que mientras se calentaba todo el crematorio, ¿sí? Los primeros cuerpos que se ingresaban al crematorio obviamente se empezaban a calcinar, pero dicho crematorio estaba elaborado para que estos cuerpos rodaran hasta la base de dicho crematorio. Entonces, cuando rodaba el cuerpo, este objeto, ¿sí? Cuando los cuerpos de los judíos rodaban dentro del objeto, sucedía una mecánica bastante siniestra porque mientras rodaban los cuerpos hasta la base del crematorio, la misma combustión que el cuerpo generaba al ser quemado, calentaba, ¿sí? Calentaba, subía la temperatura de dicho crematorio de tal forma en que todos los cuerpos apilados en la base servían como una especie de hoguera humana para que todos los cuerpos y la cantidad de personas que iban ingresando a dicho crematorio, a mayor temperatura, dotada por la base de cuerpos ya calcinados y de cuerpos quemados que radicaba hasta abajo del crematorio, aumentara dicha llama, dicha combustión, para que estos cuerpos que van ingresando, que apenas van ingresando, se empezaran a calcinar de forma automática. Entonces, ¿qué hacía este artefacto alemán? Conforme más cuerpos metías, si tú tenías un crematorio normal, sencillo, común, pues se te iba reuniendo la cantidad de cuerpos y pasaba demasiado tiempo para ser calcinados en su totalidad. No pasaba esto en el crematorio alemán porque mientras el cuerpo viajaba de arriba hacia abajo, uno, se calcinaba, dos, aumentaba la temperatura de todo el crematorio y tres, ayudaba para automáticamente otros cuerpos que fuesen a ingresar, se calcinaran de forma inmediata y estos a su vez también sirvieran para seguir aumentando la temperatura y seguir calcinando grandes cantidades de personas. Y así como este crematorio, también está la tecnología que ya lo comenté en la clase pasada, que se utilizaba en las cámaras de gas. Era completamente siniestro, ¿sí? Era completamente descomunal, hablando en sentidos morales, lo que sucedía en estas carnicerías alemanas, ¿sí? Entonces yo les comentaba, Auschwitz no es cosa sencilla y pensar que estaba a cargo de seres humanos como nosotros, como los judíos, como los mismos franceses, como cualquier tipo de persona, y que esta mecánica de muerte había sido ejecutada por un sujeto, pues cuesta trabajo pensar y es de analizar y es lo que tendrá que hacer Hannah cuando llevan al juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén por ahí por el 1960-1970, ¿sí? Entonces, esta fábrica de la muerte que ya lo habíamos mencionado, o sea, no ponía restricciones, ¿sí? Hoy muchos delincuentes o muchas organizaciones criminales, algunos de los comentarios que tienen
bueno, si es que se puede considerar como ello, es que no hay una agresión frente a una comunidad juvenil o frente a una comunidad de niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? En la Alemania nazi no había discriminación por edades, ni por roles, ni por nacionalidades. Es decir, imagínense a niños o a hileras de niños desfilando por un crematorio o por una cámara de gas, era inconcebible. Sin embargo, los alemanes no tenían ninguna objeción por mandar este tipo de personas a un campo de exterminio. ¿Sí? Ustedes pueden ver en la imagen que habían miles de niños judíos llegando por meses al campo de Auschwitz. Sí, en estos vagones, en estos rieles que ya les había comentado que también son de alta tecnología. ¿Sí? Porque ningún otro sitio tenía tanta capacidad de recepción de vagones y de trenes como lo tenía Auschwitz. Yo les decía, Auschwitz tiene 45 rieles de ferrocarril paralelos que desembocan en este campo de concentración en Auschwitz I. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que alguien había tenido que tramar el plan de decir, necesito que me concentres la mayor cantidad de judíos que puedas al día en este campo de concentración. ¿Cómo haré? ¿Qué tendré que hacer para poder transportar a miles de personas todos los días hacia un punto en específico? Pues haz la más grande infraestructura de rieles, ¿sí? Que puedas hacer todos los días o que se pueda hacer hoy en día, ¿sí? ¿Eso qué implica? Hacer esta cantidad de rieles y que todos estén interconectados para que no haya ningún choque, pero sobre todo para que grandes cantidades de vagones puedan llegar, yo desbordarlos, desbordar a la gente que viene dentro de ellos y poder volver a enviarlos a diversos puntos de Europa para que vuelvas el día de mañana a traer miles de judíos otra vez al campo de concentración. Yo quiero que me comprendan y soy muy enfático en esto. No era cosa sencilla, o sea, no era algo fugaz, algo pasajero lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial en términos o en temas de campos de concentración. O sea, esto implicaba dinero, recursos, esfuerzo y sobre todo inteligencia. Y me cuesta decirlo, pero en realidad ocupaba demasiada perspicacia, audacia, inteligencia para poder ejecutar este tipo de planes, este tipo de organización y que esto cumpla su objetivo, porque mucho tiempo estuvo cumpliendo la meta, ¿no? Que llegar y, por ejemplo, aquí en Auschwitz, se ejecutaron alrededor de más de 1 millón de sujetos, ¿sí? Entonces, haciendo la suma entre todos los campos de concentración existentes en Europa, se aniquilaron a 6 millones de judíos, ¿sí? Y nosotros podemos pensar en que estos números que les estoy diciendo solamente son números, pero en realidad no es así, ¿ok? En realidad, pensar y poner en el horizonte el análisis de esta cantidad de sujetos que estaban muriendo todos los días, da mucho que pensar y da mucho que revisar, da mucho que deducir. Y pues es chamba de la filosofía ejecutar dicha revisión, dicho análisis, dicha reflexión, porque pues hasta el momento yo se los había mencionado, la filosofía solamente está revisando o solamente revisó, visualizó y evaluó la potencialidad del intelecto humano, pero pues también es el resultado del potencial del intelecto humano y no quiero que lo malinterpreten ni que lo malentiendan, pero hay que poner las cosas en su lugar. Esto de los campos de concentración es fruto del intelecto humano, ¿sí? Y la filosofía no se había perdido tanto que no había podido vislumbrar, o al menos no lo había hecho en la práctica, lo había hecho en la teoría con todas los postulados de filosofía política en la que sí, la filosofía había vislumbrado de que podían existir regímenes totalitarios, autoritarios, pero nunca los vio ejecutarse con la brutalidad que podían alcanzar
hasta no ver lo hecho en campos de concentración de Auschwitz. Y en la totalidad, todo el nacionalsocialismo de Alemania. No lo había podido identificar la filosofía. O más bien, si quieren verlo de otra manera, no lo había visto con ojos propios la filosofía, ¿sí? En el terreno de la realidad. Una filosofía práctica de esta envergadura no se había podido situar en el terreno de nuestro entorno real, ¿no? Entonces, dijimos que uno de los arquitectos de todo este mecanismo de liquidación judía fue Adolf Eichmann. Ya abordamos algunos puntos de los que revisamos aquí. Ustedes en la tarea que les dejé revisaron un poco acerca de su vida y pues es importante que tengamos en claro y tengamos en cuenta que este sujeto se le asigna una tarea fundamental en la solución final de la situación judía. Fíjense cómo es que las cosas toman su curso, ¿no? Los alemanes nunca hablaron con términos de asesinato, liquidación, exterminio, directamente hablando en temas de erradicación judía. Ellos simplemente hablaban qué solución le daremos a la cuestión judía, cómo movilizaremos a los judíos, qué tendremos que hacer para reinstalar a los judíos. Es decir, aquí se destapa un aspecto sombrío y un aspecto muy oscuro de los integrantes del nacionalsocialismo en cuestión del exterminio judío. Los veían como objetos, los veían como cosas. Y esto implica que exista una deshumanización hacia un sector de la sociedad. Y repito, hablar de ello hoy en día, al menos a mí, me da mucho que pensar porque ya llegar a tal grado en el que tenemos a un sujeto, a un ser humano que deshumaniza a otros seres con los que convive y con los que comparte existencia dentro del mundo, de ustedes pudieran pensar, bueno, profe, pero es que existe una deshumanización, sí, pero para haber llegado a concretar esa deshumanización, necesitas perder tú ese sentido de ese valor, necesitas perder por completo o dejar de ver ese valor humano que tiene uno de los integrantes que también cohabitan contigo en la existencia en el mundo o que cohabitan el mundo junto con la existencia que tú también tienes o que llevas a cabo. Y no es cosa fácil que podamos ejecutar una deshumanización como lo acabo de comentar. O sea, se necesitan la unión de muchos factores, de muchos aspectos, de muchas variables en un humano, en un hombre, para que éste pueda pensar o pueda ver con una mirada deshumanizada a a otro sujeto que también forma parte del mundo al igual que tú. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, por todo este conjunto de elementos que les estoy narrando, era interesante, pero sobre todo era fundamental, era necesario, era vital que estos sujetos que llegaron a tener una visión deshumanizada de otros seres humanos tuvieran que enfrentar un juicio. ¿Sí? Tuvieran que llevar a ser juzgados y pues ustedes se podrán preguntar ahora, ok, ya nos quedó claro todo lo malo, todo lo negativo que se ha estado generando con el holocausto, pero existirán herramientas dentro de la filosofía política, dentro de los términos jurídicos que en ese momento se pudieran considerar o tomar en cuenta para emplear un juicio hacia un sujeto, se tendrán las herramientas para poder hacer pagar o castigar todo este tipo de cosas que les he comentado, todo este intelecto empleado de una forma negativa, esta deshumanización hacia otros sujetos dentro de la sociedad, este régimen
de muerte, no importa o no importara que fuera dirigido hacia adultos. Esto fue dirigido también a ancianos, a mujeres y a niños, ¿sí? Y sobre todo todas las implicaciones y todos los sucesos que no conocemos que surgieron dentro del holocausto judío. ¿Existe en realidad alguna garantía de que el juicio que se tenga que emplear, que es necesario, que es vital, pueda hacer pagar y pueda dejar entrever que existe en realidad un derecho y una justicia en la sociedad en la que estamos? Es una dura prueba para la filosofía política y es una dura prueba para la filosofía en general, porque no se nos olvide que todo esto de leyes, normas, conductas, eh, códigos morales, éticos, entre algunos otros elementos, provienen de la filosofía porque recordemos que las polis griegas son la base para la sociedad moderna en general. Entonces, es una dura prueba para la filosofía, repito, porque cómo poder juzgar o cómo poder hacer pagar todo este conjunto de crímenes que en ningún momento se previeron que se iban a ejecutar. Y es aquí donde entra Hannah Arendt, que en este caso Hannah Arendt es una de las mujeres más brillantes de su época, junto con Simone de Beauvoir, y pues es una de las mujeres que más representa la teoría política durante esta etapa. Recordemos, y aquí tenemos una pequeña bibliografía de ella para poder saber la envergadura de quienes estaban implicados en este famoso juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. No era cualquier cosa o cualquier persona o cualquier intelectual, por así decirlo, que podía estar implicado en un suceso de tanta importancia, porque por todo lo que les acabo de decir antes, esto tenía que tener un precedente y tenía que tener la integración de diversos personajes que realmente destacaran en el mundo intelectual, porque pues había un problema muy grande que resolver, que era poder enjuiciar a todos estos sujetos, a todos estos tipos que estuvieron a cargo del holocausto judío, perdón. Entonces, vamos a revisar un poco de Hannah para poder ya finalizar con el tema, ¿no? Entonces, Hannah nace el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, ¿sí? Recordemos que ella proviene de Alemania. En 1924, ella estudia teología y filosofía en la Universidad de Marburgo. Yo ya había hablado un poco acerca de ella cuando vimos a Martin Heidegger. Recordemos que Martin Heidegger para 1924 es profesor también de la Universidad de Marburgo y futuramente de la Universidad de Friburgo. Entonces, desde aquí ya se conoce Hannah Arendt y Martin Heidegger, y es importante recalcarlo, reconocerlo y resaltarlo, porque de cierta manera, Heidegger inspira todo este lado de la vocación filosófica y periodística de Anna, pero a la vez liquida la posible relación que pudieran tener estos dos tipos, ¿sí? Entonces, una vez que estudia en 1924, en 1929, ya que estaba en su apogeo el nacionalsocialismo, ojo, para 1929 no estaba en apogeo la Segunda Guerra Mundial, claro está, porque la Segunda Guerra Mundial se da por ahí por 1939. Pero en 1929 recordemos que la Segunda Guerra Mundial es una precursión o es una detonación de lo que el nacionalsocialismo alemán comienza a trabajar dentro de la misma Alemania. Recordemos que el nacionalsocialismo primero es un movimiento social y después un movimiento político que se gesta o que se concreta, que sube al poder por completo en 1939, pero esto implica que su creación se dé desde antes, ¿no? Entonces, en 1929, Hannah comienza a ver que precisamente este nacionalsocialismo gira en torno al antisemitismo, es decir, a expulsar a los judíos
de la Alemania, ¿no? Entonces viaja a Friburgo, conoce a Edmund Husserl, estudia con él. Recordemos que Edmund Husserl es el padre de la fenomenología, y como padre de la fenomenología, estudiar con este tipo no era cosa sencilla, porque estudiar junto a él o ser su alumno implicaba tener una capacidad intelectual enorme, derivado de todos los conceptos y de todo la filosofía y términos, procedimientos que él manejaba dentro de su fenomenología. Sí, y ella pudo ser alumna y sobre todo compañera de Edmond. Entonces ella también tenía demasiado intelecto, demasiada capacidad, demasiada pues inteligencia, que bueno, ganó el que se hiciera discípulo y que la pudiera guiar en su doctorado Karl Jaspers, que también es un gran filósofo, bastante inteligente, y pues no era cosa menor lo que ella estaba haciendo. Durante 1930 y 1940, ya que está el antisemitismo del nacionalsocialismo, ella tiene que viajar, ella tiene que escapar de un campo de concentración francés, ¿sí? Ella tiene que fugarse de la propia Alemania por todo lo que se está generando, ¿sí? Por toda esa persecución infundada que terminaba en la pena de muerte hacia los judíos existentes. Entonces, es aquí cuando ella se deslinda, porque de alguna manera la única o el único que la arraigaba en Alemania era Martin Heidegger. Ese amor por su profesor, que se ve completamente roto cuando Martin Heidegger se hace rector de la Universidad de Berlín en pleno nacionalsocialismo, ¿sí? Heidegger, en sus cartas hacia Hannah, le decía: yo no tengo nada que ver con el antisemitismo, ¿sí? Así como tengo que atender a estudiantes judíos, así como he podido ayudarlos para que se titulen de sus trabajos de investigación, así como yo he abierto el que adquieran becas estudiantiles en otros sitios, los mismos estudiantes judíos, así te digo yo que no tengo nada que ver. Sin embargo, cuando Hannah escuchaba o escuchó su ponencia, en el cual Martin Heidegger alaba y reconoce la política del nacionalsocialismo y prácticamente respalda lo que Adolf Hitler está realizando en toda Alemania, pues es ahí donde Hannah dice: necesito despejarme, necesito irme, no puedo seguir con esto, aparte de que están teniendo una caza sangrienta por los judíos. Entonces me tengo que ir de Alemania, ¿no? Entonces, a pesar de que Heidegger le menciona que no tiene nada que ver con el antisemitismo, y de hecho, pues yo quiero pensar que, o al menos yo deduzco que la renuncia al rectorado de la Universidad de Berlín por parte de Heidegger es para que de alguna manera Hannah vea que en verdad no está dispuesto a seguir con esa farsa, ¿sí? De todos modos, Hannah se va, ¿no? Entonces, en 1950, Hannah decide irse para apartarse de este amor no tan viable que tiene con Heidegger, y pues ella viaja a Estados Unidos, donde ahí se instala como periodista política. Una vez instaurada en Estados Unidos y teniendo un poquito más de libertad académica, ella comienza su teoría política y comienza a enjuiciar, comienza a hacer críticas hacia todos estos gobiernos, tanto el fascista como el nacionalsocialista, que estaban o que destruyeron toda Europa durante varios años, ¿sí? Entonces, esto hace que se meta en terrenos que nadie se quería meter por el momento. Y ella como judía, y ella como alemana también, tiene esa responsabilidad y tiene ese compromiso de poder revisar todo lo que se estaba ejecutando en este momento en aquella Alemania o en aquella Europa, ¿sí? Entonces, ella tiene mucha habilidad para la teoría política. De hecho, si ustedes hoy en día, y de hecho en su materia de Sociología 2 tuvieron que retomar algunos aspectos de Hannah, si ustedes quieren revisar el modelo político del capitalismo o de los
Modelos de gobierno autoritarios y totalitarios, una de las que hay que revisar es a Hanna, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus aportes a toda la teoría política son brillantes, y son brillantes en parte gracias a todo lo que vive, a todo lo que critica y a todo lo que postula. Es por ello que a Hanna no le gusta que le digan filósofa, porque ella no es, considera que la filosofía es un tema que no puede ser tratado por cualquiera, y sobre todo no puede ser llevado a cabo por cualquier persona. Entonces ella se considera más una una teórica, perdón, de la política, una teórica de la política, ahí sí, porque es su especialidad, ¿no? Ella es profesora en la Universidad de Berkeley, Princeton, en Columbia, en Chicago, y aparte de ser una gran profesora, de ser aclamada como una de las grandes profesoras de Estados Unidos, también es directora de investigación de investigaciones judías dentro de Estados Unidos. Aparte de ser escritora, de ser política, de ser crítica, de ser escritora, también fue redactora, corresponsal, escritora, perdón, pero sobre todo poeta. Y para revisar sus poesías hay que revisar todas las cartas que le envió a Martin Heidegger, ya estando en Estados Unidos. Realmente son muy buenas, son muy bonitas, son muy bellas, y tendríamos que mirar estas producciones literarias que también son bastante importantes en materia de Hanna. Por último, ya lo había dicho, su materia es la teoría política, y como su materia, al menos de Hanna, es la teoría política, todos sus libros sustentados en la filosofía con enfoque político son muy buenos, pero si hay que destacar algunos, yo les podría decir los siguientes: Verdad y mentira en la política, Orígenes del totalitarismo, La condición humana, y por último, perdón, La banalidad del mal. Esas son las obras más famosas y las que tendríamos que revisar de forma general sobre Hanna para poder entender cuál es su filosofía y cuál es su enfoque político. Ella lamentablemente muere en Nueva York en 1975, y gracias a que ella es una gran teórica política, ¿sí? Gracias a que ella es corresponsal y aparte es directora de la Conferencia de Estudios e Investigaciones Judíos, la mandan al juicio hacia Adolf Eichmann. Es decir, la sociedad judía radicada o la sociedad intelectual judía que radicaba en Estados Unidos elige a Ana para que vaya a ser testigo, y que aparte de ser testigo sea una cabecilla intelectual sobre cómo organizar, que sea la organizadora intelectual del juicio hacia Adolf Eichmann. No había nadie capaz que no pudiera hacer esta labor que no hubiera podido ser Arendt, ¿sí? Entonces, es por ello que debido a su brillantez y a su revisión y a su análisis hacia la teoría política, le piden que vaya y le piden que se haga cargo de la organización y que haga una serie de deducciones de todo lo que arroja el juicio a Adolf Eichmann. Entonces, es aquí donde vamos a la última parte de nuestra presentación. ¿Qué resultados, qué conclusiones da Arendt del juicio hacia Adolf Eichmann, poniendo en perspectiva todo lo que les acabo de comentar, ¿sí? Sabiendo que ella es hábil en la filosofía, en la política, es hábil sobre todo en las cuestiones jurídicas de ese entonces, de los modelos políticos de ese entonces. ¿Qué es lo que ella puede deducir o qué es lo que ella puede concluir de todo esto? Son muchas cosas. Sin embargo, yo pudiera sintetizar la conclusión o las conclusiones de su conclusión en la siguiente pregunta: ¿cuál es el verdadero significado del mal? ¿Sí? Esta quizás yo pretendiera o pretendo que esta sea la conclusión de las conclusiones, ¿sí? Porque fuera de qué organismos políticos, qué normas políticas y jurídicas existieron, qué condiciones sociopolíticas embargan a Adolf Eichmann y a los 3 jurados que están a cargo de enjuiciar a este sujeto, que por supuesto que son judíos, ¿sí?
Lo que tendríamos que concluir y revisar de todo esto que les estoy comentando es, ¿cuál es el verdadero significado del mal? Porque eso es lo que ella tiene o lo que ella se orienta a enjuiciar sobre Adolf Eichmann, porque muchos intelectuales judíos le dijeron, a ver, Hanna, ¿qué vas a juzgar? ¿O qué vas a mirar del juicio? ¿O qué se le va a imputar al juzgado? ¿El nacionalsocialismo que vive en él o la condición humana del propio sujeto? ¿Qué tendríamos que evaluar? Ella se decanta por la condición humana, porque al final del día el nacionalsocialismo es una repercusión de la condición humana de Adolf Eichmann y de todos los alemanes arios nazis, ¿sí? Es decir, un sistema de pensamiento, de ideales, de conocimientos y de perspectivas que embargaron a, toda la comunidad alemana fueron las que detonaron el nacionalsocialismo. Entonces no podemos nosotros quedarnos solamente con que vamos a enjuiciar al nacionalsocialismo. En parte sí, pero previo al nacionalsocialismo hay que analizar la condición humana que alberga o que detona o que da característica y fundamento al nacionalsocialismo. Entonces lo que tendríamos que revisar es el mal que existió en todo este conjunto de sujetos que detonaron la masacre del holocausto judío, ¿sí? Pero la bronca es que si tú vas a evaluar y tú vas a juzgar el mal en una persona, primero, tienes que identificarlo y segundo, tienes que estandarizarlo. Identificar el mal en una persona es algo demasiado complejo, ¿sí? Y sobre todo establecer un estándar sobre en qué punto se rompe el límite de la maldad y en qué punto se potencializa y hasta qué grado las repercusiones merecen cierto tipo de castigos o cierto tipo de reprimenda, tampoco es cosa sencilla, porque ustedes díganme o ustedes pregúntense, la pena de muerte que se le incauta a Adolf Eichmann y a todos sus secuaces, ¿no? Bastaría para poder terminar con la justificación de miles y miles y miles de judíos muertos, alrededor de 6 millones contados en los campos de concentración. Claro que son más números, pero me refiero a solamente ocurrido en el Holocausto, en los campos de concentración. 6 millones, la pena de muerte es suficiente para poder justificar esta cantidad de asesinatos, o al menos tratar de justificar, ¿no? Tratar, porque ustedes pueden pensar, eso no sería suficiente o eso no bastaría, pero de alguna manera la justicia y el derecho tienen que salir a proteger, a resguardar y a hacer válido todo eso que la filosofía se había acotado dentro de sus límites de capacidad. Todo aquello que se escapó de la filosofía, por así decirlo, tenía que venir a ser rescatado por el derecho y la justicia, en este caso por Adolf Eichmann y lo ocurrido en el Holocausto, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cuál es el verdadero significado del mal para terminar este tema. Bien, nos dice, para poder identificar el mal y poder después castigar dicho mal o hacer pagar esta condición humana, tendríamos que primero rescatar su origen para después todas las implicaciones que esto conllevaría. Pero ¿cómo saber cuál es el significado o el origen del mal en un hombre? Bueno, para no caer en tantas determinaciones metafísicas, nos dice Ana, el origen del mal o el verdadero significado del mal, yo puedo deducir que se da en dos aspectos o en dos momentos. Primero, identificar qué es conocimiento y qué es pensamiento. Y segundo, rescatar sus diferencias, ¿sí? Porque la pregunta del momento era, ¿existe un sujeto capaz de ejecutar tanto mal a la sociedad humana? ¿Sí? ¿Cómo era que este tipo de sujetos como Adolf Eichmann podían levantarse todos los días sabiendo que en sus decisiones se iban
o sus decisiones implicaban la matanza de miles y miles de personas y que este sujeto se fuera a dormir todos los días y despertarse todos los días con el mismo objetivo, ¿cómo es que tanto mal puede radicar en un sujeto? Esa era la verdadera pregunta. Y así como lo vieron en el documental, habían muchos alemanes que después de las decisiones de aniquilación judía, iban con sus esposas, jugaban con sus perros, jugaban con sus hijos, escuchaban música, leían, escribían poesía, escribían literatura, observaban piezas de arte. Y es ahí donde el juicio cobra mayor sentido, ¿no? Porque cómo poder hacer pagar a un sujeto que todos los días sabía que asesinaba, pero en un momento del día esto se le olvidaba o lo ignoraba por completo, ¿sí? Es decir, tú podías ver a miles de soldados nazis ejecutando con sus rifles todos los días a miles de judíos, viendo cómo los cuerpos caen en los campos de exterminio, en los campos de los territorios abiertos, ¿sí? En las fosas comunes. Y estos tipos llegar y acariciar a su hijo después de poner ese mismo rifle con el que asesinó a varias personas en un mismo día, acariciar a su hijo, convivir con su hijo, querer a su esposa. ¿Cómo es que un sujeto podía hacer esto todos los días? Entonces es ahí donde el mal cobra demasiado sentido. Y entonces se deduce lo siguiente, o Ana con toda esa agudez y sentido filosófico muy hábil, dice lo siguiente: lo que pasa es que nosotros hemos significado el mal como algo atroz o como algo demasiado oscuro o que implica demasiada oscuridad, demasiada atrocidad, eh, demasiados términos angustiosos, oscuros, ¿sí? Hemos acompañado la palabra mal de muchos términos bastante dogmáticos y bastante complejos que tenemos que deslumbrar y tenemos que quitar de en medio para poder conocer su verdadera existencia, quitar las esencias del concepto del mal para poder descubrir en verdad a qué se refiere el mal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el significado del mal? Sí, lo siguiente: el sujeto conoce y piensa a la vez. Y esto implica el entendimiento de la palabra mal en su máximo esplendor. Bien, el sujeto cuando conoce acumula ideas, acumula teorías, acumula saberes e incluso es capaz de resolver cuestiones técnicas al respecto. Es decir, el sujeto conoce que puede agredir a otra persona, el sujeto sabe que puede asesinar, el sujeto sabe que puede aniquilar, el sujeto sabe que puede dar muerte a otra persona, a otro compañero, a otro sujeto, a otro hombre. Es decir, la maldad implica conocer, pero también implica pensar. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Es un paso más allá del conocimiento, porque cuando tú piensas, haces un diálogo de lo que conociste, de lo que acumulaste, de las ideas, ¿sí? Que tú pudiste adquirir y todo aquello que resolviste, que realizaste todos los días, y haces un ejercicio de reflexión sobre todo eso que conociste y realizaste todos los días, ¿sí? Entonces nos dice aquí en este aspecto: Hanna define el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos en lo que llama solitud, que la solitud es cuando todos los días en tu cama, en una silla, en algún sitio de tu casa o de tu habitación, reflexionas sobre las acciones en tu más íntima soledad, ¿sí? Es decir, todo aquello que conociste y que realizaste, lo reflexionas, lo revisas, lo evalúas desde una reflexión que critica esto realizado, esto pensado, esto conocido, pero en una íntima soledad, perdón, es decir, de forma individual. No necesitas que otro evalúe por ti, piense por ti, reflexione por ti, lo haces tú, ¿sí? De modo en que el sujeto hace una evaluación de su propia conciencia y de sus propias acciones.
El mal es aquella carencia de pensamiento, ¿sí? Es decir, los soldados alemanes nazis habían ejecutado acciones, pero gracias a las políticas y a las políticas de Estado, es decir, a las propias normas y leyes que decían, si matas a un judío, lo mataste y punto, no pasa nada. Es decir, está justificado el aniquilar a los judíos. En el momento en que el propio nacionalsocialismo, a través de políticas de Estado como esta que les acabo de decir, en la cual hay estatutos que te mencionan que aniquilar a un judío no implica una reflexión, no implica un castigo, no implica una revisión de lo realizado, el sujeto deja de pensar. Entonces la maldad es la carencia de pensamiento de cualquier acción. No solamente hablando en términos de aniquilación en el holocausto, de cualquier tema y en cualquier aspecto, ¿sí? Es ahí donde para Sartre se actuaría de mala fe, porque se justifica tu accionar, ¿sí? Bajo normas de Estado que no implican que tú pienses ni que seas castigado. Entonces, por eso que sujetos como Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Adolf Hitler, aniquilaban a miles y miles de personas y no pasaba nada, ¿sí? Y no es porque estas personas, a la mayoría o algunas, tuvieran alguna, pues algún fallo dentro de su psicopatología cognitiva. Es decir, no es que alguno sufriera de esquizofrenia, de alucinaciones, simplemente eran sujetos cotidianos comunes y normales que se les había emancipado esa acción de pensamiento, solamente se les había dedicado o se les había enfocado a conocer, pero no a pensar, es decir, no hacer una reflexión de sus acciones. Entonces, por ello que al no haber reflexiones, no hay de qué preocuparse y al no haber castigo, no hay por qué evaluar mis acciones porque quiere decir que todo está permitido y que todo está bien, ¿sí? Si ustedes recuerdan al juicio que se le hace a Adolf Eichmann, también está acompañado de diversos estudios psiquiátricos donde 6 doctores psicopatólogos le dan a conocer a Hannah y a los 3 jueces judíos que él no tenía ninguna enfermedad mental y que al contrario era un modelo, era un sujeto que fácilmente pudiera ser puesto como modelo dentro de una sociedad, como modelo a seguir. Es decir, era un ciudadano, hasta cierto punto era un ciudadano ejemplar. Entonces, como un ciudadano ejemplar había llevado a cabo tantas acciones tan negativas a lo largo de muchos años por esa carencia de pensamiento. El sujeto, claro que conocía y se volvió hábil en el conocimiento, porque él sabía todas las normas políticas nazis, sabía de infraestructura, sabía de ingeniería, o sea, Adolf era de alguna manera inteligente, pero esa inteligencia no era capaz de ser pensada, es decir, no era capaz de ser reflexionada. Entonces, ese es el punto de inflexión para Hannah, ¿sí? El mal, su verdadero significado es la carencia de pensamiento, ¿sí? Ante una acumulación de conocimiento. Y es por eso que Hannah nos dice, o le hacen una pregunta al finalizar el juicio a Adolf Eichmann, le dicen, oye Ana, a todo esto que estás viendo, si a ti te preguntaran, ¿el holocausto se volverá a repetir? ¿Crees que se vuelva a repetir? Y ella rotundamente contesta, sí. Otro holocausto, otra segunda guerra mundial es capaz de ejecutarse. ¿Por qué? Porque los sujetos siempre dejan de pensar o están abiertos a la falta de pensamiento, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros podemos hacer el análisis profundo, ¿bien? Esa capacidad humana, esa capacidad, ese intelecto que tanto se había dibujado, que también se había esbozado a lo largo de toda la filosofía, está teniendo un futuro ruin y está teniendo un futuro completamente inadecuado. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedas conocer, si no hay esa capacidad de pensar, es decir, reflexionar, de nada sirve precisamente eso que se está rescatando, ¿no? O eso que se está tratando de valorizar. Entonces,
Hace aquí una reflexión bastante interesante, Hannah, que sienta o que inspira a la escuela de Frankfurt a realizar su teoría crítica, o que va a girar en torno también a lo que está pasando en los fenómenos sociales de ese entonces, ¿sí? Entonces, a partir de mañana veremos precisamente la crítica que hace la escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales hacia los fenómenos sociales que se están presentando, aparte de la Segunda Guerra Mundial, a sucesos como el capitalismo, como el totalitarismo, como el autoritarismo. Y ya para finalizar y terminar estos comentarios de la clase, chequemos muy bien lo que se está haciendo del mundo, ¿sí? Y chequemos que, no que hasta cierto grado todo lo que nos decían los filósofos, es decir, conocer para después practicar, es fundamental. Porque si tú conoces pero practicas de manera incorrecta, de nada sirve el conocimiento adquirido de forma previa, ¿sí? Es decir, de nada sirvió el avance de la revolución industrial, el avance de industrialización, el avance de la burguesía, el avance de la sociedad moderna, si se iba a terminar concretando acciones humanas tan negativas como el holocausto, ¿sí? ¿De qué serviría tanto progreso si todo va a terminar con la aniquilación de miles de personas por una bomba nuclear? ¿De qué va a servir tanto progreso y tanto conocimiento científico, filosófico, político, si se va a terminar con conflictos como los que acabo de mencionar? Y que aparte de estos hay mucho más? Por ejemplo, los saldos que dejaron los asesinatos en las costas de Vietnam. Ahí lo tenemos. Los regímenes autoritarios, como en este caso Corea del Norte y Corea del Sur, ahí lo tenemos. Y también lo que se va a dar más adelante con la deformación de las uniones repúblicas soviéticas socialistas, es decir, con la deformación del estalinismo. De nada nos va a servir y de nada nos va, de nada va a poder justificarse todo lo que les acabo de comentar si estamos partiendo de una filosofía del progreso, pero no se está teniendo dicho progreso. Y cualquier persona puede caer en la banalidad del mal, porque aquí con Hannah ya se nos dice que la maldad tiene que ser banalizada, es decir, tiene que quitarse ese sentido de ese sentido o ese sentimentalismo del mal para poder reconocer que la maldad puede ser ejercida, ejecutada por cualquier persona, ¿sí? Y de cualquier forma. Entonces eso es lo que se tendrá que revisar. Si alguien tiene, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto. Si no se tiene, bueno, al rato subirán su nota de clase a la plataforma. Mañana ya comenzaremos precisamente con el último tema de la filosofía occidental, Escuela de Frankfurt, y revisaremos y seguiremos realizando esta crítica hacia la sociedad actual y hacia la filosofía totalitaria que se ha tenido hasta este momento de nuestra historia. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por estar en la clase. Nos vemos hasta mañana a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Que estén bien, que descansen. Hasta luego.